feriado, al parecer. Entonces, vamos, vamos a avanzar en lo que se pueda, ¿no? Ya la siguiente semana son los exámenes, entonces ya esta sería nuestra última clase del ciclo uno, ¿no? Aparentemente, si no hay alguna otra disposición de última hora. Estamos trabajando entonces con el tema de resistencia al corte. Es un tema bastante complejo dentro de la ingeniería civil debido a su implicación, debido a los procedimientos con los cuales eh, investigadores han propuesto, ¿no? Medir parámetros para evaluar una potencial falla por corte de un suelo. Estas fallas se producen obviamente cuando nosotros colocamos sobre un material, colocamos pues una edificación o una estructura que supera la resistencia del suelo. Y entonces interiormente se van formando en la masa del suelo planos de falla, como el que veíamos nosotros, por ejemplo, aquí en este esquema. Si este es un suelo en la naturaleza, eh, si tenemos una muestra de suelo en la naturaleza, ¿no? Sometida, o mejor dicho, que se encuentra en equilibrio por presiones de confinamiento en el sitio donde se encuentra. Cuando nosotros incrementamos la carga sobre ese suelo, es decir, aplicamos un esfuerzo sobre ese material, aquí está ese esfuerzo está nombrado aquí como sigma, ¿no? Esa sería la edificación que yo construyo o el proyecto que yo realizo sobre ese suelo. Se va a generar internamente, obviamente si este esfuerzo es bastante elevado, se va a generar este plano de falla interno, ¿no? Sobre el cual se genera también un esfuerzo cortante, tau, que lo vemos aquí, ¿no? Este esfuerzo, como ven, siendo cortante, es paralelo al plano de falla idealizado sobre el suelo que estamos nosotros eh, investigando o sobre el cual se va a construir un proyecto. Este problema se lo trabajó más en detalle aplicando el criterio del círculo de Moore. Este criterio del círculo de Moore es muy usado en resistencia de materiales para evaluar pues, otras características o propiedades de los materiales y que acá sirve muy bien para explicar el comportamiento del suelo también cuando se quiere evaluar pues, estos parámetros de resistencia al corte del suelo, que recuerden que esos parámetros que hablamos son C, la cohesión, y Φ, la fricción, tomando en cuenta de que en condiciones eh, muy particulares podemos decir que un suelo, ¿no? Por ejemplo, cuando es granular o es arenoso, podemos decir que ese suelo basa su resistencia al corte únicamente en la fricción, ¿no? Mientras que cuando un suelo es puramente cohesivo, ¿no? Una arcilla, por ejemplo, su resistencia al corte, en cambio, se basa únicamente en su cohesión. Y hay pues los suelos mixtos, aquellos que tienen componente granular y también tienen componente fino, ¿no? Como hemos visto, existen ese tipo de materiales cuando hacemos una granulometría. Tienen un porcentaje de grueso y un porcentaje de fino. En esos casos, pues, ese material podría o puede desarrollar tanto cohesión como fricción. Entonces, en el círculo de Moore nosotros ubicamos los esfuerzos que se generan en la masa del terreno o de un suelo y habíamos denominado a sigma 3 como un esfuerzo principal menor o también conocido como el esfuerzo de confinamiento que tiene el material en el sitio, ¿no? De donde fue extraído. Recuerde que esta es una muestra de suelo, la que enseñamos nosotros. Y esa muestra pues es extraída de alguna profundidad o de algún sitio específico. Y el sigma 3 representa en todo caso ese esfuerzo de confinamiento o trata de modelar, ¿no?
ese esfuerzo de confinamiento que el suelo tiene en la naturaleza, ¿no? Y luego, sobre ese material, como decíamos, ¿no? Aplicamos un incremento de fuerza y de ahí es donde nace el valor sigma 1, que nosotros lo conocemos, ¿no? Como esfuerzo principal mayor, en cambio, que es el esfuerzo máximo que soportó el suelo al momento de fallar o de romperse. Ese sería el sigma 1 que indica aquí el gráfico. Y entonces, aplicando el criterio de Moore, recuerde que esto es, se estudia, pues, ¿no? Con un círculo, o mejor dicho, bajo el lugar geométrico de un círculo. Aquí está la ecuación de un círculo precisamente, ¿no? X2 más Y2 igual a radio al cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación general de un círculo, donde X2 es el esfuerzo normal menos sigma 1 más sigma 3 sobre 2 al cuadrado, eso sería X2, y Y2 sería el valor del cortante. Recuerde que los cortantes se dibujan en el E y los esfuerzos principales, mayor, menor y esfuerzos normales, se dibujan en el eje de la seque. Y el radio de este semicírculo sería sigma 1 menos sigma 3 dividido para 2, como vemos aquí en el gráfico. Entonces, como ven, esta ecuación es el lugar geométrico de una circunferencia, pero para el estudio de los parámetros de resistencia del suelo, nosotros solo trabajamos con la semicircunferencia, no con la circunferencia completa, ¿no? Ya que no hablamos de cortantes negativos, sino cortantes positivos. Y entonces, por construcción, aquí tenemos un tercer esfuerzo que los libros, ¿no? Lo denominan desviador de esfuerzo, ¿no? Que no es más que la resta de sigma 1 menos sigma 3. En todo caso, este desviador de esfuerzo sería el incremento de esfuerzo que yo aplico a ese material hasta llevarlo a la falla. Ese sería este sigma 1 menos sigma 3, que en nuestro gráfico representa al diámetro de esta circunferencia. Esto simplemente es un repaso de lo que ya hemos visto antes, ¿no? Luego, una vez que hemos definido, ¿no? Nuestro semicírculo, para obtener los parámetros de corte del suelo, nosotros aplicamos o realizamos un siguiente paso, un siguiente paso que consiste en buscar o trazar una línea que la conocemos como envolvente de falla. No confundir con plano de falla. Plano de falla es el que ocurre en el suelo, en la naturaleza. La envolvente de falla es una línea que nosotros trazamos sobre el semicírculo que hemos dibujado, ¿no? De ese material. Y esa línea envolvente de falla tiene una característica de que tiene que ser, ¿no? Perpendicular, tiene Aquí, que por ser favor, está la compañera. perpendicular, ¿no? Al círculo que hemos trazado, y por debajo y por encima de esta línea envolvente de falla que yo he marcado en un ensayo, ya sea este triaxial, por ejemplo, en este caso, un ensayo triaxial, ningún círculo puede quedar por encima de este envolvente de falla. Puede quedar por debajo, como veíamos, pero no por encima, ¿no? Porque generalmente para estos ensayos habíamos dicho que se ensayan, que se ejecutan pues tres muestras, ¿no? O se trabajan con tres muestras. Es decir, que vamos a tener nosotros tres semicircunferencias como esta, y en ellas pues nosotros vamos a tratar de buscar, dibujar un envolvente de falla que cumpla con las condiciones que acabamos de decir, que sea tangente a los semicírculos que hemos trazado, idealmente a los tres semicírculos, y de no darse ese caso, pues por lo menos a dos, pero con la condición de que ningún círculo quede por encima de esa línea que hemos trazado y que se denomina la envolvente de falla. Eso es en primer lugar. Luego, lo segundo característico de este círculo de Moore
es que si yo trazo aquí en este punto de tangencia, marco ese punto y lo uno con el centro del semicírculo, esta línea que vendría a ser el radio de la circunferencia que he trazado o de la semicircunferencia que tengo en el dibujo, ¿no? Este ángulo que se forma entre la línea envolvente de falla con este radio de la semicircunferencia, este ángulo es de 90 grados, este ángulo de aquí. Es decir que es una perpendicular aquí este radio con respecto a la línea envolvente de falla que yo he trazado en un ensayo triaxial. Y luego ya, una vez elaborado esta línea, yo podría marcar o definir cuál es el valor del cortante tau de este material, haciendo el trazado correspondiente, o, de ser el caso, si lo estoy trabajando en forma gráfica, podría medir tau directamente sobre la escala que tengo yo hacia la izquierda. Si lo quiero calcular en forma analítica, que es lo que vamos nosotros a ver ejercicios a continuación, ¿no? Entonces tendría que aplicar las ecuaciones de trigonometría que para el caso resuelven este triángulo rectángulo, ¿no? Aquí tau, ¿no? Aquí tenemos el ángulo de fricción phi, que recuerde que este ángulo es la inclinación de la línea envolvente de falla que yo he trazado sobre un ensayo axial. Esa inclinación de la línea es el ángulo phi, y la intersección de esta línea con el eje de los cortantes. Esta intersección me define también el valor de la cohesión del material. Aquí estamos viendo el caso de un material que tiene cohesión y que tiene fricción. Entonces este ángulo phi por construcción geométrica también se reproduce aquí, en esta parte, y nosotros podemos decir tranquilamente que si este es el radio, ¿no?, de la semicircunferencia, este tau yo lo puedo encontrar también aplicando trigonometría, sería coseno de phi, ¿no?, igual a tau sobre el radio, que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo que estoy viendo aquí, que se forma luego de haber trazado este envolvente de falla que hemos marcado acá. Bien, eso como un resumen. Recuerde que no confundir esta línea envolvente de falla con el plano de falla. El plano de falla es lo que nosotros observamos en la muestra cuando hacemos el ensayo triaxial, por donde se rompe la muestra, ¿no? Y nosotros podríamos eh, inclusive determinar esta inclinación del plano de falla en la muestra que hemos colocado en un equipo triaxial, por ejemplo. Podemos medir este ángulo, pero ese ángulo se llama teta, no es phi, no es el ángulo de fricción. Este ángulo es el ángulo de plano de falla, que en todo caso, si yo puedo medir este ángulo de plano de falla, también a partir de este dato yo puedo obtener el valor de phi, del ángulo de fricción del suelo, aplicando este artificio también asimismo trigonométrico, que 2 teta aquí menos phi es igual a 90 grados, ¿no? Ya habíamos visto aquí en la construcción. Si yo a este 2 teta le resto este ángulo phi, recuerde que si aquí es phi, pues este ángulo también es phi, ¿no? Por geometría. Entonces, si yo resto este 2 teta con este phi, me va a quedar este ángulo recto, ¿no? Este ángulo recto, 90 grados, que es lo que indica esta ecuación de acá. Y de ahí yo puedo decir que teta, despejando, es 45 grados más phi medio. O si en algún ejercicio, eso sí es que en algún ejercicio me pide hallar el ángulo de plano de falla, ¿no?, que no es lo mismo que ángulo de fricción. O este es el ángulo que se va a formar en la muestra, ¿no?, cuando falla. Mientras que phi es el ángulo de resistencia del suelo, ¿no?, un parámetro de resistencia, ¿no?, que aquí también yo lo puedo despejar. Phi, puedo decir que entonces phi también es igual a 2 teta menos 90 grados, despejando phi de esta ecuación. Asimismo, yo puedo establecer correlaciones aplicando trigonometría y aplicando este círculo de Mohr para hallar, por ejemplo, el esfuerzo principal mayor
el esfuerzo principal mayor, sigma 1, en función de sigma 3, que es la presión de confinamiento, o también llamado presión de cámara, en el ensayo axial. Y aquí tenemos pues tangente al cuadrado de 45 más phi medio, más dos veces la cohesión, tangente de 45 más phi medio. Esta ecuación se la deduce en función de este diagrama del círculo de Moll, ¿no? Y la podemos utilizar cuando necesitamos conocer el esfuerzo principal mayor en algún problema. De la misma forma podemos nosotros hallar otras correlaciones, ¿no? Para hallar, por ejemplo, el desviador de esfuerzo. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el desviador de esfuerzo, el desviador de esfuerzo, sigma 1 menos sigma 3, recuerde que ese es el incremento de esfuerzo sobre la muestra, o aquí en los libros le conocen como desviador de esfuerzo, es igual a sigma 3, tangente cuadrado 45 más phi medio menos 1, más 2 veces c, tangente de 45 más phi medio. Eh, Eso también podemos nosotros aplicar en algún ejercicio donde querramos hallar, por ejemplo, el desviador de esfuerzo. Y recuerden que habíamos dicho que en los ensayos terciales es posible encontrarnos con tres tipos de ensayos. No solo en los terciales, también en el de corte directo es posible modelar tres formas de falla del suelo por corte. Una es la condición consolidada, no drenada del material, ¿no? La segunda sería el modo consolidado, no drenado. Y el tercer modo de falla sería el no drenado, no consolidado. Son formas de aplicar la carga sobre la muestra y hacer que ésta falle, obviamente, en diferentes condiciones. Ya sabemos que para que haya consolidación, yo tengo que previamente permitir el drenaje de la muestra o hacer que el material expulse agua, ¿no? Para que se consolide. Si no expulsa agua, pues no se va a consolidar la muestra. Entonces, estos ensayos consisten en aplicar un esfuerzo, ¿no? Y dejar que la muestra se consolide cuando estoy haciendo un ensayo consolidado drenado, por ejemplo, ¿no? Y el asunto está en que aquí incremento la carga sobre el material, pero sin incrementar la presión de poros en el suelo. Es decir, dejando que el material constantemente durante cada incremento de carga que yo haga sobre la muestra, dejar que el material drene. Por eso es que la presión de poros no se incrementa, porque yo mantengo la condición U igual a cero en este caso, porque estoy dejando que drene el agua en el material, entonces no hay un incremento de la presión de poros, ¿no? Entonces se dice también que estos esfuerzos con los cuales yo estoy trabajando en esta condición son esfuerzos totales, o se está trabajando con esfuerzos totales, porque al no haber incremento en la presión de poros, pues entonces no va a haber esfuerzos efectivos sobre el material, sino solo estarán trabajando esfuerzos totales sobre el mismo. Y aquí tenemos las mismas ecuaciones que hemos hablado anteriormente, ¿no? En esta condición de esfuerzos totales. ¿Cuándo se da esta condición? Cuando yo estoy haciendo un ensayo consolidado drenado, es decir, durante todo el ensayo consolidado drenado, nosotros evitamos que la presión de poros se incremente. Tenemos que controlar aquello. ¿Cómo lo controlamos? Pues simplemente dejando que el material drene en todo momento durante la prueba. Llegará un momento igual en que la muestra va a fallar, ¿no? Porque yo sigo incrementando la carga y a pesar de que no incrementa la presión de poros, pero sin embargo, el suelo tiene un límite de resistencia y llegará en un instante, llegará el momento de la falla. Entonces, ahí nosotros medimos, en ese instante medimos el sigma 1 menos sigma 3, que vendría a ser el incremento final que yo apliqué a la muestra antes de la falla. Muy bien. Pero asimismo tenemos otra condición de ensayo, que es el consolidado no drenado, ¿no? En el consolidado no drenado, en cambio,
Yo hago una primera fase sobre la muestra, es decir, aplico una carga y dejo que se consolide, es decir, que el material drene. Pero luego de Que eso, te ganen, los incrementos de carga dejar que tengan la posterior que yo confianza. hago, ¿no? Sobre el material, lo hago en condiciones no drenadas, es decir, que en el material se va a producir un incremento de la presión de poros, debido a que yo corto el drenaje, ¿no? Para los incrementos de carga hasta cuando el material llega a sí mismo a la falla, ¿no? Pero al haber incrementos en la presión de poros en esta oportunidad, entonces yo ya no estoy trabajando con esfuerzos totales, sino que ya estoy trabajando ahora con esfuerzos efectivos. Y por eso, como ustedes pueden darse cuenta, las ecuaciones, en este caso, son las mismas que en la condición de ensayo anterior, sino que tienen el sufijo prima, ¿no? Todos los parámetros tienen el sufijo prima, que indica que la muestra ha sido ensayada bajo esfuerzos efectivos, es decir, bajo una condición no drenada, donde hubo incremento en la presión de polo. Y la tercera condición, pues es la más típica, es la que se denomina no consolidada, no drenada, ¿no? Este ensayo es el que más se ejecuta en la práctica, en donde pues prácticamente el material en ninguna parte del ensayo se lo deja drenar, sino que usted aplica carga sobre la muestra y y no deja que el material drene, es decir, cierra el drenaje, y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber incrementos en la presión de poro inmediatamente, y el material pues fallará bajo esa condición, no drenada. Ese es el ensayo que hemos llamado U-U también, ¿no? U o ensayo rápido, también como se conoce, mediante el cual también podemos encontrar parámetros de resistencia al corte C y Φ, pero en condiciones no drenadas, ¿no? Por eso que tienen el sufijo U, tanto la cohesión como el ángulo de fricción. Ese sufijo nos indica que la muestra o los parámetros que estamos utilizando vienen de un ensayo no consolidado, no drenado. Entonces, en resumen, en los ensayos de resistencia al corte del suelo podemos tener dos condiciones podemos hacerlo tanto en ensayos con esfuerzos totales, en cuyo caso estaríamos aplicando estos criterios de ensayos consolidados drenados y consolidados no drenados. Y también se puede trabajar con esfuerzos efectivos, en cuyo caso tenemos los ensayos, aquí me fue todo, consolidados no drenados, o C-U, como se lo conoce. Eh, Recuerden que este consolidado no drenado también se denomina CU. Ya el consolidado ordenado también se lo denomina CD, o sea, son las iniciales del tipo de ensayo que usted está ejecutando. Los parámetros que obtengo de estos dos ensayos, en estas dos condiciones, son C y Φ en esfuerzos totales o C y Φ con esfuerzos efectivos. Y por otra parte, tenemos los otros ensayos que hemos visto también, el ensayo de compresión simple no confinado, ¿no? Y los ensayos no consolidados no drenados, U-U, que hablábamos hace poco. Estos dos me permiten obtener parámetros CU en el caso del de compresión simple no confinado y cohesión no drenada y esfuerzo de fricción en condiciones no drenadas cuando yo hago un ensayo terciario no consolidado no drenado. Muy bien. Este es el resumen general, muy sintetizado, de lo que es este tema de resistencia al corte. Como digo, es un tema bastante extenso, ¿no? Bastante extenso. Y que en todo caso, no sé si hay alguna pregunta para continuar con ejercicios prácticos sobre estos conceptos que estamos tratando ahora. No, ingeniero.
Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar entonces con practicando, ¿no? Estos conceptos. Bueno, este primer ejercicio nosotros lo habíamos mandado a dibujar porque obviamente, como les decía antes, ¿no? Se pueden resolver estos ejercicios tanto de forma gráfica como en forma analítica, es decir, analizando trigonométricamente, ¿no? Eh, tanto la cohesión como la fricción, ¿no? Con las ecuaciones que veíamos anteriormente. O si no, yo lo puedo hacer en forma gráfica, dibujar los círculos, ¿no? Y de esa forma, una vez que los tengo dibujados, pues trazar una línea de falla, un envolvente de falla, y medir la inclinación de ese envolvente de falla y medir la cohesión en la intersección de esa línea de falla con eh, el eje de los cortantes. Entonces aquí en este primer ejercicio, por ejemplo, decía que nosotros tenemos un suelo donde se han llevado a cabo pruebas consolidadas drenadas, reaxiales, ¿no? Para 3 especímenes con diferentes presiones de cámara. Y también se han medido los esfuerzos desviadores. Y aquí está la tablita de los resultados, ¿no? Aquí tenemos el esfuerzo sigma 3, que es la presión de cámara, ¿no? Diferentes presiones de cámara, 50, 100 y 150 kilopascales. Y acá, a la derecha, tenemos los desviadores de falla, es decir, el esfuerzo sigma 1 menos sigma 3, que alcanzaron las muestras al momento de la falla, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que para el primer espécimen tenemos 92 kilopascales, para el segundo resistió 127 y en el tercero 166 kilopascales. Entonces aquí se puede resolver, como decía antes, mediante las dos condiciones, ¿no? Gráficamente, dibujando una escala adecuada, los esfuerzos, sigma 3, y este esfuerzo que vendría a representar al diámetro, ¿no? De cada uno de los círculos. Este sería el diámetro del círculo 1, aquí tendríamos el diámetro del círculo 2 y este sería el diámetro del tercer círculo. Y de esa forma, ya con el diámetro puedo establecer el radio y de esta manera puedo dibujar los semicírculos para cada uno de estos estados, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera calcular sigma 1 aquí, con esta tabla, si yo quisiera calcular sigma 1, ¿qué tendría que hacer con estos valores? Si yo le preguntara, por ejemplo, calcular el esfuerzo principal mayor, ¿cuál sería el esfuerzo principal mayor para cada una de estas pruebas con los datos que vemos ahí? ¿Alguien? La diferencia entre el plano de, el esfuerzo de falla menos el esfuerzo uno. A ver, vamos a ponerlo, ¿no? Es sencillo. Yo voy a poner acá aparte esto. Y yo tengo este dato, desviador de esfuerzo, sigma 1 menos sigma 3. ¿Cuánto dice que es, por ejemplo, en el primer círculo? Es 92 kilopascales. Entonces, este desviador de esfuerzo es igual a 92 kilopascales. Si a mí me llegan a preguntar cuál es el esfuerzo principal mayor, ¿no? Que soportó este suelo durante la prueba, pues simplemente aquí lo que hago es despejar sigma 1. Ese es el esfuerzo principal mayor por concepto. Entonces, sigma 1, ¿a qué será igual aquí? Sigma 1, ¿a qué sería igual aquí? Sería igual a 92 menos. 92, ¿no? Más sigma 3. Y sigma 3 aquí, en esta prueba, nos dio 50. 50 más 50 kilopascales. Eso nos da entonces 142
kilopascales. Ese sería sigma uno, ¿no? Si es que me pidiesen, por eso digo, el esfuerzo principal mayor, ¿no? Y lo mismo aplico, o se puede aplicar, para los otros dos círculos, el mismo criterio. Aquí nos piden determinar la cohesión y fricción, ya le digo, o sea, si lo dibujamos, no sé si lo hayan dibujado, alguien que comparta, ¿no? Si es que, si es que hicieron o intentaron hacer el dibujo de estos círculos. ¿Alguien lo hizo o no? Cualquiera. Nadie lo hizo. Nadie intentó hacerlo. Eso está mal, pues deberían de practicar, ¿no? Porque en los exámenes que se vienen va a entrar este tema. Y entonces se supone que debemos de intentar hacer las cosas para no volver a caerse como en la lección. Nadie lo hizo. Si no es necesario que esté bien o mal, yo no le voy a poner una nota. Yo simplemente vamos a comentar sobre lo que se haya hecho. No sé por qué también tienen algunos vergüenza de presentar las cosas. Si aquí no estamos para burlarnos, mucho menos, ¿no? Simplemente para analizar y dar, digamos, alguna guía sobre lo que se intentó hacer. Otra cosa es que no se haya intentado hacer, lo cual es lamentable, ¿sí? Porque eso implica poco interés en las cosas que se están viendo, ¿no? No les interesa. Entonces, como digo, eso es lamentable, considerando que este curso, mejor dicho, este tema, va a ser evaluado en el próximo examen. Bueno, yo aquí no lo voy a dibujar, simplemente voy a explicar cómo se lo resuelve desde el punto de vista analítico, porque lo otro, como dije, es hacer el dibujo de los tres círculos. Si yo ya tengo sigma 3, si yo ya tengo sigma 3, ¿no? Tengo el valor de sigma uno. Ya vimos nosotros cómo salió sigma uno. Tengo sigma 3 como dato, tengo sigma uno que lo acabo de indicar cómo sale. Y si tengo el radio sería pues simplemente restarnos sigma uno menos sigma 3 sobre 2. Si hago esta operación, estoy calculando el radio del semicírculo, que por ejemplo en el primer caso sería 142, perdón, sería 92 dividido para 2. Entonces esto sería 46 kilopascales. Y ahí sí ya tengo tres puntos, por los cuales ya puedo marcar o trazar completamente esa semicircunferencia. Y esto mismo lo hago con los otros dos semicírculos, ¿no? Del ensayo. Y entonces ya genero esas tres semicircunferencias, tal cual vemos aquí en este gráfico, ¿no? Generamos tres semicircunferencias con las cuales ya nosotros podemos establecer esta de aquí, ¿no? Generamos estas tres semicircunferencias. Bueno, aquí hay dos, con las cuales podemos deducir tanto phi como el valor de c, una vez trazada la línea envolvente de fallo. Ahora la siguiente pregunta sería, de acuerdo al tipo de ensayo, decía que era consolidado drenado, ¿qué tipo de parámetros tendría yo?
¿En esfuerzos totales o en esfuerzos efectivos? Esfuerzo total. Se trabajaría entonces con esta línea, ¿no?, de esfuerzos totales, debido a la condición del ensayo, ¿no? Es consolidado drenado, entonces no hay incremento de U, ¿no? No hay, no hay incremento de U. Pero si yo lo ensayo con esfuerzos efectivos, ustedes ven que los datos ya no son los mismos. Ya el ángulo de fricción es un ángulo diferente, efectivo, al ángulo de fricción total. Tiene otro valor, porque cada ensayo se hace de forma distinta, de aplicar la carga sobre el material. Uno se hace en condición de nada y otro se hace en condición no de nada. Bien, eso sí se lo dibuja. Ahora veamos si se lo hace en forma analítica. Para hacerlo en forma analítica, pues yo tendría que trabajar con esta ecuación, ¿no? Tengo sigma 1, tengo sigma 3, mis incógnitas son phi y c, que son los parámetros de resistencia al corte. Entonces yo podía trabajar con dos círculos a la vez para generar dos ecuaciones, ¿no? Ya una vez generadas dos ecuaciones, o sea, dos círculos donde conozco sigma 1 y sigma 3, que son datos del ejercicio. Por ejemplo, para el primer círculo sería sigma 1, dijimos que era 142, ¿no? Sería 142 igual a sigma 3, que era 92, creo. Y aquí, para no trabajar con tantos detalles aquí, podemos hacer un artificio, ¿no? Decir que la expresión tangente de 45 más phi medio es igual a una letra, por ejemplo, m, ¿no? Entonces esta ecuación nos quedaría 142 igual 92 por m al cuadrado, porque aquí la tangente es al cuadrado, entonces sería m al cuadrado aquí, y más 2 veces c por m. Esa sería la ecuación del primer círculo. La ecuación del segundo círculo, ¿no? La ecuación del segundo círculo, por ejemplo, sería, eh, tomando los datos del ejercicio que se mandó a practicar, no, 50 es la presión de cámara, ya vamos a corregir, 92 es el desviador. En el segundo círculo, en cambio, yo tendría un sigma 1 de 127, ese es el desviador de falla, 127, y yo tengo una presión de cámara aquí de 100, entonces sigma 1 sería 227, ¿no? Entonces vamos, ¿cómo quedaría la ecuación 2? Sería aquí, sería segundo círculo. Aquí no es 92, aquí sería 50, ¿no? En sigma 3, 50. Y en el segundo círculo tendríamos sigma 1. Sigma 1 era 227, ¿no? Igual, en este caso sería 100 M2 más 2C M.
O sea, aquí lo que podemos hacer es eliminar, ¿no?, un término, poniéndole negativo, por ejemplo, multiplicando por -1 al de acá arriba, y multiplicando por -1, y luego sumamos las dos ecuaciones. Si hacemos eso, tendríamos nosotros 227 menos 142, sería 85, igual 100 menos 50 sería 50, m2. Y de aquí despejo yo m al cuadrado, al cuadrado. Ya de aquí despejando m, sería 85 dividido para 50, y la raíz de eso sería 1,30. M sería 1,30. Y entonces, volviendo al artificio que habíamos puesto aquí, sería que la tangente de 45 más phi medio más phi sobre 2 es igual a 1,30. Y de aquí sacando el arco tangente, entonces me queda que, o sea, aquí sacando el arco tangente, me queda que 45 más phi sobre 2 es igual a 52,5 grados. Y de aquí despejando phi, que es lo que yo ando buscando, sería 52,5 menos 45, y esto por 2, sería 15 grados. Esa es una forma analítica de hacerlo. Si queremos comprobar este resultado, pues tenemos que tomar el segundo y tercer círculo y ver qué phi nos sale haciendo el mismo procedimiento. Si sale un valor algo diferente, pues entonces tomaremos un promedio de los dos, porque se supone que la línea envolvente de falla debe ser tangente a los tres círculos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos como dato el tercer círculo y hacemos exactamente lo mismo, tomando, por ejemplo, la ecuación del tercer círculo y la ecuación del segundo círculo, por poner un ejemplo, ¿no?, tendría que salirnos parecido este ángulo phi 15 grados, en cuyo caso sería la respuesta completa. Y si sale un valor algo diferente, pues entonces se tomaría, como digo, un promedio de los valores obtenidos. Y una vez que ya tengo phi, pues ya puedo obtener C reemplazando en la fórmula general, ¿no? Por ejemplo, aquí en el primer círculo, si yo reemplazo ese valor, me quedaría 142 menos 50, perdón, 142 igual a 50, ¿no?, a 50 por la tangente al cuadrado de 45 más 15 sobre 2. Y más 2 veces C, que no la conozco, tangente de 45 más 15 sobre 2. Y entonces aquí despejo C, ¿no?, haciendo la operación.
Tengo tangente al cuadrado por 50, esto negativo, más 142, dividido para 2 y dividido para la tangente de 52,5. Y eso me da una ecuación de 21, ya eso es operando, no haciendo las operaciones. Eso da una ecuación de 21,9 kilopascales. Asimismo, si usted reemplaza este valor de phi en el segundo círculo, o con los datos del segundo círculo, va a salir de la misma ecuación. Y entonces ahí tendríamos resuelto el problema desde el punto de vista analítico. ¿Alguna pregunta? La forma gráfica, nuevamente, queda a criterio de ustedes si quieren practicarla o no. En cuyo caso ya le digo, si va a trabajar con la forma gráfica, pues tiene que dibujar a escala, ¿no?, estos esfuerzos, dibujar los semicírculos y hacer el trazado de la línea envolvente de falla. Y haciendo todos esos pasos va a encontrar también el ángulo phi y el ángulo C. La segunda pregunta que dice este ejercicio es si este suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado, ¿no? Veamos estos dos conceptos que son interesantes. Ya estos dos conceptos nosotros los habíamos manejado en consolidación. Cuando un material se denomina normalmente consolidado y cuando un material se lo denomina sobreconsolidado. Nosotros decíamos que un material es normalmente consolidado cuando tiene muy baja resistencia, ¿no? Es decir, que su esfuerzo de preconsolidación es casi el mismo que el esfuerzo eh, existente, ¿no?, o natural que tiene ese material en este instante. Es decir, que es un suelo débil o es un suelo de baja resistencia, ¿no? Son los suelos que mayormente se consolidan, ¿no? Alcanzan magnitudes de consolidación altas por esa misma condición de dureza que es baja, ¿no? Mientras que los suelos sobreconsolidados son aquellos materiales que en algún momento de su historia geológica, ¿no?, tuvieron o se consolidaron bajo una determinada carga. Es decir, que son suelos de mayor resistencia, de mayor dureza. Entonces, por tanto, cuando usted hace un ensayo de consolidación sobre este tipo de suelos, los asentamientos van a ser menores también, comparados con los asentamientos en un material normalmente consolidado, ¿no?, donde todos los asentamientos caen prácticamente en el tramo virgen del gráfico, ¿no?, de esfuerzos, relación de vacío, ¿no? Todos los esfuerzos se van hacia allá, hacia el tramo virgen. Mientras que un suelo sobreconsolidado, a no ser de que la carga sea demasiado alta, ¿no?, que supere ese esfuerzo que tiene ese material de preconsolidación, pues entonces la magnitud del asentamiento podría quedar solo en la rama de recompresión, donde los asentamientos son bajos. Y como digo, si la carga es demasiado exagerada, entonces ahí podríamos tener un asentamiento tanto en la rama de recompresión como en la rama de compresión virgen, pero ya tendría que ser un esfuerzo bastante considerable sobre el material. Ahora, ¿cómo contestamos estas preguntas? La contestamos desde el punto de vista de la ecuación de resistencia al corte.
¿Cuál era la ecuación general de resistencia al corte de un suelo? ¿Alguien recuerda? La ecuación general para hallar tau o la resistencia al corte de un suelo. ¿A qué era igual tau? A la ecuación más sigma tangente de phi, creo. Ecuación, ¿no? Más esfuerzo sigma normal o vertical sobre el suelo, más el esfuerzo sigma normal aplicado sobre el suelo, sigma, por la tangente, ¿no?, del ángulo phi. Esa es la ecuación general de resistencia, ¿no?, del envolvente de falla que habíamos dicho, ¿no?, de la recta esa que usted dibuja. El lugar geométrico de esa recta es esta ecuación. Es esta ecuación que acabamos nosotros de anotar aquí, ¿no? Tau igual a C más más esfuerzo tangente de phi, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si un suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado con un ensayo de resistencia al corte? Pues bien, ¿qué pasa si C es igual a cero en esta ecuación? Si C es igual a cero, el esfuerzo tau, ¿no?, el esfuerzo tau, ¿cómo quedaría? Tangente de phi. Simplemente quedaría tau igual a esta parte de aquí, esfuerzo tangente de phi. Solo quedaría este componente de resistencia, ¿no? ¿Ok? Ahora, eso si la ecuación es cero, ¿verdad? Pero si, como en el caso nuestro, del ejercicio que hemos hecho ahorita, como podemos darnos cuenta, la ecuación no es cero, sino que la ecuación tiene un valor. Por ahí nos salió como 20 y algo, 22 kilopascales, ¿no? 22 kilopascales. Entonces, ¿en cuál de las dos condiciones podemos decir que el suelo está menos resistente? ¿Cuando hay cohesión o cuando no hay cohesión? ¿Dónde estará más fuerte el suelo? ¿En qué condición? ¿En la condición uno, esta de acá, o en la condición 2, esta de aquí abajo? La condición uno. ¿Ah? En la primera condición. En la primera condición, porque tenemos un componente adicional de resistencia, que es la cohesión. Entonces, si nosotros tenemos cohesión en nuestro ejercicio, ¿no?, además de fricción, tenemos cohesión, entonces podemos deducir que la condición de este material no va a ser normalmente consolidada, que en cuyo caso sería este estado de acá, ¿no? Aquí hablaríamos de un estado normalmente consolidado, ¿no?, para este material, puesto que no hay aquí componente de cohesión. Pero si yo tengo un componente de cohesión en este material que estamos viendo, pues entonces este sería un estado sobre consolidado o de mayor resistencia del suelo, ¿no?, al cortante. ¿Si está claro o no está claro? Dicho esto, ¿cuál sería la respuesta de esta segunda pregunta que está aquí? ¿El suelo sería normalmente consolidado o sobreconsolidado? Sobreconsolidado. Entonces, este material sería sobreconsolidado. ¿Por qué? Porque el material presenta, ¿no?, resistencia, no solo por fricción,
sino también por cohesión, ¿no? Si, si nos hubiese salido cohesión igual cero, entonces ahí la respuesta hubiese sido que el suelo se encuentra en una condición normalmente consolidada o de menor resistencia en todo caso al esfuerzo cortante. ¿Si está claro ese ejercicio o alguna pregunta? Ingeniero, y si se tiene una cohesión y no un ángulo fijo, eso como se llamaría. Si tienes cohesión y no tienes fricción, Ajá. como si tienes, pues, ya, pues si phi es igual a cero aquí, ¿qué estamos diciendo si phi es igual a cero? Que el cortante es igual a la cohesión. Que el cortante es igual a la cohesión, en cuyo caso ya no sería un suelo normalmente consolidado, porque si hay cohesión aquí. A ver, ¿en qué material yo analizo una condición normalmente consolidada o sobreconsolidada? ¿En qué tipo de materiales estamos hablando? ¿Granular o fino? El material fino. ¿Qué En tendría que ser? finos, ¿Ah? en finos. Tendría que ser arcilla o limo para hablar de una condición normalmente consolidada o sobreconsolidada. ¿Estamos claros o no? Debería ser un material fino, o arcilla o un limo. En estos materiales, arcilla o limo, los ángulos de fricción son muy pequeños. Ya habíamos dicho que en materiales puramente cohesivos, que es este caso de aquí abajo, esto sería el caso de un material puramente cohesivo, donde phi es igual a cero. Pero puede darse el caso de un limo. Esta es una arcilla de esas de alta plasticidad, por ejemplo, este es puramente cohesivo, cortante igual a cohesión. Pero en un material que no solo tenga arcilla, sino limo, el limo habíamos dicho que es una arena muy finita, y es esa arena finita o muy fina la que genera un ángulo de flexión pequeño. Ya nosotros vimos, ¿cuánto nos salió el ángulo de flexión en este ejercicio? 15 grados, pues, si mal no recuerdo. 15 grados es el ángulo de flexión, ¿o no? Sí, 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 era 15. ¿Ya? Entonces es un ángulo pequeño. Si usted saca la tangente de 15, pues debe ser 25, ¿no? Un valor bajo. No es lo mismo de un material granular, en donde nosotros tenemos ángulos de flexión por encima de los 30 grados. 30 grados en el estado más suelto de un material granular. Lo más típico, si el material es compactado, material granular puede alcanzar hasta los 50 grados de ángulo de fricción. Entonces ya el tangente phi o el componente de resistencia tangente phi tiene valores representativos. Entonces, volviendo al tema, si nosotros nos están preguntando simplemente si el material es normalmente consolidado o sobreconsolidado, nos están diciendo que el material que nos piden o nos están indicando que definamos en qué condición está, es un material fino, que puede ser una arcilla o puede ser un limo, eso no lo sabemos, pero es un material fino. Los materiales finos, ¿en qué basan su resistencia básicamente? En la cohesión, no en su fricción. Porque ya les he demostrado aquí que el ángulo de fricción es bajito, ¿no? Pero en cambio la cohesión es de veintitantos de kilopascales, 25 o 26 kilopascales, creo que salió acá, o 22, ¿no? Entonces ya es un valor más representativo de esfuerzo cortante, o para el esfuerzo cortante.
Entonces de ahí es que sacábamos nosotros que si no hubiese cohesión en este tipo de materiales, toda la resistencia al corte de este suelo fino estaría supeditado a su ángulo de fricción, que al ser bajito, pues obviamente va a dar un cortante muy bajo también. ¿Sí está claro o no? Sí, que Por eso es que decimos entonces que en esta condición C igual cero, podemos definir el material como normalmente consolidado, porque los materiales finos tienen ángulos de fricción pequeños o menores. Y entonces esta condición de resistencia es muy inferior a la condición de resistencia de acá, porque en esta condición de resistencia tengo cohesión además de ese ángulo de fricción pequeño. Entonces obviamente este suelo estará más fuerte, es decir, sobre consolidado. Y si fuese un material puramente cohesivo, igual, es poco lo que pierde aquí de resistencia, es muy poco lo que pierde de resistencia, ¿no? Desde el punto de vista de resistencia al corte estamos analizando esto, porque el ángulo phi es pequeño en estos materiales, no pinta en la resistencia al corte tanto como en los granulares. En los granulares ya les expliqué que ese ángulo phi, en cambio, tiene valores por encima de 30 grados. Por encima, 30 grados es la condición más crítica del material, más suelto. Generalmente, esos ángulos phi andan en el orden de 35, 40, 45, 50 grados, ¿no? Donde ya la tangente de esos ángulos, pues ya se acercan a uno o pasan de uno, y ya se hace pues representativa esa resistencia también en el material. Pero recuerde que cuando le hablan de normalmente consolidado o consolidado, básicamente le están hablando de un material fino, ¿no? De una arcilla o de un limo, o de una arcilla limosa o de una arcilla de alta o baja plasticidad. Bueno, de ese tipo de materiales es generalmente el que se indica cuando se trabaja con estos términos, normalmente consolidado o sobreconsolidado. Y también otro detalle, que aquí estos materiales, pues obviamente, a veces el ejercicio no lo dice, como indica aquí, aquí simplemente habla de que se han ensayado tres materiales, pero no dice, ¿no?, qué tipo de material son, si son finos o si son, o sea, si son arcillas o si son limos. Pero conceptualmente, el hecho de preguntarme si son normalmente consolidados o sobreconsolidados, eso ya me da una guía a mí de que estas pruebas fueron trabajadas en un material de granulometría fina, que puede ser una arcilla limosa, una arcilla de alta plasticidad, ¿no?, un limo, un limo de alta plasticidad o un limo arenoso. Pero como vemos, como tiene cohesión y fricción, más cohesión obviamente que fricción, entonces podemos decir para este ejercicio que como C no es cero, entonces el material se lo puede considerar sobreconsolidado. Bien, veamos otros ejercicios porque después se nos acaba el tiempo. ¿No hay alguna otra última pregunta ahí? Vamos a hacer un ejercicio combinado. Este de aquí, este es el triaxial. Veamos un ejercicio de resistencia al corte por corte directo, para ir haciendo de todo. Ya, veamos un ejercicio de corte directo. No lo tengo aquí. Yo lo voy a dictar, o mejor dicho, lo voy a ir escribiendo acá también mejor. ¿Sí? Bueno, el ejercicio dice esto, ¿no? Dice, para una grava seca, en un ensayo de corte directo,
se aplicó una fuerza vertical de 10 kilogramos. 10 kilogramos. Y una fuerza horizontal al momento de la falla de 6,34 kilogramos. El equipo de corte tiene un diámetro de 10 centímetros. Determinar los parámetros, determinar los parámetros de resistencia al corte del material. Mire que aquí en este ejercicio, ¿no? Me está indicando ahora sí qué tipo de material está ensayando. Dice que es una grava. Eh, Aquí nos dice también que durante el ensayo se aplicó una fuerza horizontal. Recuerde que esa fuerza horizontal es la que genera el corte, ¿no? En este tipo de ensayo. Y la fuerza vertical o de confinamiento que tenía la muestra, ¿no? Durante esta prueba era de 10 kilogramos. Recuerde que estos son fuerzas, pero nosotros debemos de determinar, para el cálculo de estos problemas, debemos determinar no fuerzas, sino esfuerzo. Esfuerzo. Entonces, con estos datos nosotros podríamos decir que el esfuerzo normal o esfuerzo vertical, ¿a qué sería igual en este ejercicio? Esfuerzo normal, ¿a qué sería igual? Carga sobre el área. A la fuerza, ¿no? A la fuerza normal o vertical dividida para el área donde se está aplicando esa fuerza. Sería fuerza vertical dividido para el área donde se está aplicando esa fuerza. El área donde se está aplicando esa fuerza, pues es la sección transversal de la muestra. Entonces el área sería, de acuerdo a la condición del equipo, dice que tiene diámetro, quiere decir que esa caja, pues entonces no es cuadrada, sino que es circular. Entonces tenemos que aplicar la fórmula de un círculo, pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Y dividido para 4. Diámetro al cuadrado dividido para 4. Ese es el área del círculo, o de una sección circular. Y entonces eso nos sale 78,54 centímetros al cuadrado. Ese es el área. Ahora, el esfuerzo normal, el esfuerzo normal es igual entonces a la fuerza 10 kilogramos, 10 kilogramos dividido para esa área, 78,54 centímetros cuadrados. Entonces aquí tenemos nosotros un esfuerzo de 0,13 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ese es el esfuerzo normal. Y ahora vamos a hallar el esfuerzo tau o el esfuerzo cortante. En este ensayo de corte directo, ¿cómo calculo tau? Aquí es igual tau. ¿Ah? El esfuerzo sobre el área transversal.
Así mismo, ¿no? Fuerza, pero ahora ¿qué fuerza? Horizontal, ¿no? Recuerde que en este ensayo la fuerza horizontal es la que genera el corte, ¿no? En la muestra, cuidado con eso, no es un triaxial, mire que dice corte directo, le dice el ejercicio. Así que no confundirse con el triaxial. En el triaxial, en cambio, el cortante es el lugar geométrico de la línea envolvente de falla que usted dibuja, ¿no? Y ahí es que usted tiene que tau es igual a C más esfuerzo tangente de phi, que es muy diferente al cálculo de cortantes cuando usted hace este ensayo, ¿no? De corte directo, porque acá el cortante lo genera la fuerza horizontal, así mismo dividido para el área donde se genera el corte. Habíamos dicho que este ensayo, el área donde se genera el corte es la misma sección transversal, ¿no? De la muestra, porque nosotros inducimos en un plano horizontal la falla por corte en el ensayo de corte directo. Entonces aquí tendríamos 6,34 kilos dividido para la misma área, 78,54. Y esto nos da un cortante, 6,34 dividido para 78,54, de 0,08 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Generalmente en este ensayo, al igual que en el tercial, se deberían ensayar por lo menos 3 muestras. Eso es lo más común. Pero en este ejercicio, pues solo tenemos datos de una sola muestra, ¿no? De una sola muestra. Y entonces llevemos cómo sería el gráfico de este ejercicio. Sería algo como esto, ¿no? Si yo dibujo, sería un punto en el gráfico. Recuerda que el gráfico siempre es cortantes en el eje y en el eje X marcamos los esfuerzos normales, ¿no? O el esfuerzo vertical. Aquí vamos a poner el otro eje. Y en este caso, pues solo tenemos este punto, o tenemos un solo punto aquí de coordenadas. Tenemos un solo punto aquí. Ese punto tiene coordenadas 0,13 en X y en Y sería 0,08. Pero ¿cuál es el detalle importante en este ejercicio? Que me permitiría obtener un segundo punto y poder trazar la línea de falla en este ejercicio. ¿Cuál es el detalle que tiene? Este tiene La coordenadas. cocción, ¿Perdón? la cocción, ¿Qué pasa que es con la igual a cero. ecuación? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí, está bien, pero ¿por qué? Porque dice que es una grava seca y, Muy bien, ¿no? y los ensayos. Al tratarse de un material granular, ¿no? En este caso una grava, su resistencia se basa básicamente en su ángulo de fricción, distinto a el caso de los materiales finos o arcillosos, en donde su resistencia se basa más que todo en la cohesión que en la fricción, ¿no? Entonces aquí tendríamos un gráfico de esta forma, con cohesión cero. Esa sería una respuesta porque nos piden los parámetros de corte. Entonces la primera respuesta que sale de este gráfico, la primera respuesta sería que la cohesión es igual a cero. Y de aquí tenemos que hallar el ángulo de fricción. ¿Cómo sacaríamos el ángulo de fricción ahí con ese gráfico? El ángulo phi. El ángulo phi por concepto es la inclinación de esta curva, de esta línea, ¿no? Con respecto a la horizontal. Entonces directamente para calcular entonces ese ángulo yo tengo que aplicar la función trigonométrica, sería tangente.
Tangente de phi a qué sería igual. Recuerde que phi es este ángulo de aquí, ¿no? Este ángulo de phi. Tangente de phi sería entonces igual a opuesto sobre adyacente. ¿El opuesto cuánto sería? 0,08. 0,3. 0,08. Y el valor adyacente, o el cateto adyacente sería 0,13. Y entonces aquí yo puedo despejar phi, aquí puedo despejar phi y decir que es igual entonces a, ya sacando el arco tangente, ¿no? Recuerde que phi es un ángulo, así se debe de expresar. 31,8 grados. Como pueden darse cuenta, ¿no? Este ángulo de fricción es mayor que 30, ¿no? Justamente lo que decíamos, que los materiales granulares, eh, los ángulos de fricción andan por encima de 30 grados. Y entonces, ¿en qué estado estaría este material? ¿Muy suelto o tendría con algo de compactación? Con este ángulo de fricción estaría suelto, ¿no? Porque está cercano a 30 grados. Hemos dicho que esa es una condición suelta en el material, ¿no? Y siendo un granular, entonces, porque es una grava, si ves el ejercicio, entonces obviamente este material estaría en condiciones de poca compactación o suelto, ¿no? Y por tanto con baja resistencia al corte. Miren la resistencia al corte, ¿no? 0,08 kilogramos sobre centímetros cuadrados. No es ni una tonelada por metro cuadrado, es bajísima. Para una grava, esa resistencia al corte. Por eso que ustedes ven que los cerros, así sean gravosos, no solo arcillas, sino también cerros que tienen grava, también en sus taludes, fallan, porque su parámetro de resistencia, ¿no? No suele ser el adecuado, ¿no? Suele ser muy bajo, como en este caso, y también están sujetos o susceptibles a deslizarse, como en la realidad pasa. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿No hay ninguna pregunta? Claro, eso lo veremos ya en el capítulo 3 cuando ya veamos, digamos, exploraciones de suelo. Ahí nos vamos a dar cuenta nosotros hay un ensayo en campo, ¿no? Que se hace en los materiales, y con ese ensayo nosotros podemos correlacionar la resistencia de un material, ¿no? Con respecto a su ángulo de fricción. Y ahí veremos nosotros que cuando los suelos tienen ángulos de fricción mayores a 40 grados, ya se pueden considerar medianamente compactos. Ya cuando llegan a 45, 50 grados, pues ya están en una condición muy compacta, ¿no? Pero eso ya lo veremos en mayor detalle, como digo, cuando veamos el siguiente capítulo, el 3. Pero sí, mientras mayor sea el ángulo de fricción, más compacto está el material. Manejémoslo de esa forma ahora. Mientras más bajo sea el ángulo de fricción en un granular, más baja es su resistencia al corte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra Disculpe, pregunta? ingeniero, eh, yo tengo entendido que, como usted dijo, que si el ángulo es mayor a 30 grados, disculpe, si el ángulo es mayor a 30 grados, se considera que el material es más suelto y tiene baja resistencia al corte. Sí, Sí, bueno, sí es correcto, porque ahorita parece que escuché lo opuesto, que entre mayor el ángulo, más resistencia. por eso. 30 grados lo consideramos bajo para un granular, lo que dije yo. Mientras mayor sea el ángulo de fricción en un granular, ¿no?
mayor es su resistencia, lo que dije. Estamos tomando como base que 30 grados es una condición para un granular, 30 grados es una condición suelta. Y una condición suelta, pues obviamente genera una baja resistencia al corte. Por eso ya le digo, ahorita no puede ser motivo de, de ¿cómo es de equivocación, ¿no? El hecho de analizar un ángulo de fricción, porque ese no es el punto. El punto simplemente está en que la ecuación de corte, mientras mayor sea el ángulo de fricción, digo usted 40, 45, vaya sacando la tangente, a partir de 45 grados ya la tangente es 1. Si sigue aumentando phi, 50, 55 grados, el ángulo de fricción sigue dándole valores mayores a 1, ¿no? En cambio, si usted saca la tangente de 15 grados, 20 grados, 10 grados, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde está tendiendo ese valor? ¿Hacia 1 o hacia 0? Hacer. Hacia 0, hacia 0. Y eso es lo que veíamos que en los ángulos, en los materiales finos, en cambio, ¿no? Si es que tienen fricción o algo de fricción, en los materiales finos ese ángulo phi va a ser, en cambio, muy bajito, 15 grados, 10 grados, 18 grados. Son ángulos de fricción típicos de un material o de un material arcilloso o fino, ángulos de fricción bastante bajos. Porque obviamente ese tipo de materiales finos basan su resistencia al corte en la cohesión más que en su fricción. En cambio, los granulares, ahí no podemos hablar de normalmente consolidado o sobreconsolidado, ahí diríamos en cambio una condición suelta o una condición más compacta. ¿Cuándo está más suelto? Cuando ese ángulo de fricción es bajo. Y un ángulo de fricción bajo para un granular, podríamos decir que es 30 grados. Entonces, mientras mayor sea ese ángulo de fricción en un granular, pues más compacto estará ese material. No sé si esté claro. No hay que confundir un concepto con otro, o un material en este caso con otro. Muy diferente cuando se trabaja con un granular a cuando se trabaja con un material fino. Son diferentes comportamientos. Veamos un tercer ejercicio en donde vamos a combinar dos ensayos. No sé si hay alguna otra pregunta de antemano, porque el asunto está en realizar la mayor cantidad de ejercicios ahorita, tomando en cuenta que esta sería la última clase, si es que suspenden la clase de mañana, como parece ser. Bien, dice que una prueba, una arcilla normalmente consolidada, fíjense, ahora sí ya nos dicen, ¿no? Arcilla normalmente consolidada tuvo un ángulo de fricción efectivo de 25 grados. Entonces aquí está hablando de que se midió ese ángulo de fricción efectivo, ¿no? 25 grados, y al hablar de que la arcilla estaba normalmente consolidada, ¿qué dato implícito nos está dando ahí el ejercicio? ¿Habrá cohesión o no aquí en esta arcilla? No. No hay Conceptualmente cohesión. no hay cohesión. Simplemente esos son datos implícitos a veces que están en el ejercicio. Si le hablan de una arcilla, lo más lógico sería que me hablen de una cohesión. Pero como no hay cohesión, entonces, como le decíamos anteriormente, decíamos que ese material entonces es normalmente consolidado porque basa su resistencia en este ángulo de fricción 25 grados que se midió en un ensayo. Entonces, ya de paso aquí, el ejercicio nos está diciendo que la cohesión es igual a 0, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de ensayo se está haciendo aquí para poder medir ese ángulo de fricción 25 grados?
¿Qué ensayo se habría hecho sobre el material? ¿Con qué ensayo yo medía parámetros de esfuerzos de parámetros efectivos del material? Aquí se ha hecho un triaxial consolidado, no drenado. Recuerde que cuando se hace un consolidado drenado, nosotros tenemos esfuerzos totales o análisis de esfuerzos totales, ¿no? En los parámetros de resistencia al suelo, decíamos que calculábamos C y Φ simplemente. Pero cuando tenemos esfuerzos efectivos, se supone que se trabajó ya no con esfuerzos totales, sino con esfuerzos efectivos, es decir, donde hubo un incremento en la presión de poro. Entonces esa era la condición consolidada, no drenada. No drenada porque la muestra fallaba en condiciones, ¿no? Sin drenaje, es decir, en donde hubo aumento de la presión de poros. Bien, ese es otro dato que le da el ejercicio aquí, implícitamente. Bien, entonces este es un ensayo consolidado no ordenado donde se obtuvo que la cohesión es cero y el ángulo de fricción fue 25 grados efectivo, ángulo efectivo de fricción. Dice ahora, la misma muestra es probada en un ensayo de compresión no confinada o en un equipo de compresión no confinada. Y se obtuvieron o se obtuvo el esfuerzo de compresión no confinado Q sub U. Recuerde que ese esfuerzo de compresión no confinado es donde yo coloco a la muestra, la cargo, ¿no? No hay confinamiento, estoy rompiéndolo como un cilindro, ¿no? De hormigón al material, no hay confinamiento lateral, la muestra está libre. Y falló, dice, con un esfuerzo de compresión de 85 kilopascales, que para este tipo de ensayo, ese esfuerzo de compresión habíamos dicho que se denomina Q último, ¿no? Q último. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuánta presión de poros se generó en esta muestra, en el ensayo de compresión no confinada en la falla? Claro, en ese ensayo de compresión no confinada, debido a que no puedo medir la presión de poros, lo que se aumenta en la presión de poros internamente en el material cuando la estoy ensayando, pero aplicando las ecuaciones que vamos a ver a continuación, ¿no? Las ecuaciones de resistencia de los materiales, en este tipo de ensayos podemos determinar de alguna manera aproximada cuál fue esa presión de poro, que no la pudimos medir en ese ensayo, porque no se puede medirla. Veamos entonces este ejercicio. Por concepto, nuevamente, por concepto, si yo llevaría este ensayo a un círculo de Moore, si yo llevo este ensayo aplicando los círculos de Moore, ¿cómo me quedaría el grafo? Vamos a ponerlo aquí los cortantes, acá ponemos los esfuerzos normales. ¿Cómo sería el círculo de falla aquí en un ensayo de compresión simple o no confinada? Me quedaría algo como esto. Ahí me salió como un proctor, pero recuerde que esto es un círculo. Quedaría algo como esto.
¿Por qué el gráfico empezaría en el origen aquí? Recuerda que este gráfico, esto es el círculo de Moore en una prueba de compresión sin confinar. Ese es el dato que estamos analizando aquí. ¿Por qué el gráfico debería de necesariamente empezar aquí, en este tipo de pruebas? Alguien. Y está puesto ahí el nombre, lo dicen, el nombre del ensayo lo dice. Si esto es un círculo de Moore, ¿qué esfuerzo no aparece si yo lo dibujo así? La presión de poro. No. ¿Qué esfuerzo no hay? Miren el dibujo. Veamos un dibujo más bonito, como a ustedes les gusta verlo, un dibujo esto hecho en el libro. Aquí, vamos a ver. A ver, miren este dibujo. Yo tengo este caso de aquí. ¿Por qué? Porque estoy midiendo esfuerzos efectivos, en primer lugar, donde la cohesión dijimos que era cero. Como la cohesión es cero, entonces tendríamos esta línea, ¿no? De aquí, en primer lugar. Y este ángulo phi' dice que es 25 grados, de acuerdo al ejercicio que estamos resolviendo. ¿Estamos claros o no? Este sería, en el círculo de Moore, el dibujo, ¿no? Esta línea representaría la falla en la muestra cuando se hizo el ensayo consolidado no drenado. Y después nos dice el ejercicio que en esa misma muestra se hizo un ensayo sin confinar, es decir, de compresión simple. Pero en ese ensayo de compresión simple, ¿cuál de estos esfuerzos no hay en el círculo de Moore? ¿Y por qué? Veamos este otro gráfico de aquí. Parece que este no fue lo suficientemente más claro. Este de aquí. ¿Qué esfuerzo no hay ahí de ese semicírculo en una prueba sin confinar? ¿Cuál no habría? ¿El esfuerzo principal menor Eh, o mayor? ¿Y por qué? El esfuerzo 3. ¿Por qué no habría ese? No hay confinamiento. Porque no hay confinamiento. Esa es la respuesta. Dice la prueba, compresión sin confinar. ¿Qué era sigma 3 en estos círculos? ¿Qué era sigma 3 en estos círculos? El esfuerzo de ¿Esfuerzo de qué? confinamiento. De Esfuerzo confinamiento. de confinamiento. Si la prueba es sin confinar, entonces, ¿cuánto valdría sigma 3? Implícitamente en este ejercicio. Cero. Cero, ¿no? Cero. Por eso es que entonces yo dibujo este círculo a partir de aquí. Y ya después aquí yo puedo dibujar la otra condición de resistencia, ¿no? El otro ensayo que decíamos que teníamos nosotros una línea a 26 grados. ¿O cuánto era el ángulo de fricción? Era 25. 25 grados, ¿no? Un ángulo de fricción de 25 grados, que eso se dio cuando se trabajó en cambio. Voy a hacer una referencia, voy a dibujar aquí cómo hubiese sido el círculo, ¿no? De falla en el otro ensayo, en el CU. Habría sido algo como esto, ¿verdad? Habría sido algo como este de aquí. Vamos a ponerle otro color. ¿Sí está claro o no lo que estoy haciendo? ¿Puede alguna pregunta? Ve que aquí estamos trabajando con la misma muestra, pero con dos ensayos. Un ensayo consolidado no ordenado y un ensayo sin confinar. ¿Estamos de acuerdo o no?
Y desde el punto de vista de los círculos de Moore, esos serían los círculos de falla, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no? Bien, ahora entonces analicemos el ejercicio de compresión simple, o sea, este de aquí. Ya dijimos que sigma 3 es igual a cero. Ok. En este ensayo, ¿qué representa el Q sub U? En el de compresión sin confinar. ¿Qué representa Q sub U? Representa el esfuerzo o el nivel de esfuerzo en la cual la muestra falló, ¿verdad? Esto, en el ensayo, este valor de aquí, final, es lo que nosotros denominamos Q sub U. Y en el círculo de Moore, nuevamente hablando del círculo de Moore, ¿qué nombre le daríamos a este esfuerzo Q sub U? Sigma 1. Sigma 1. ¿Por qué sigma 1? Porque sigma 1 también representa el esfuerzo total o final donde la muestra falló en un ensayo triaxial. Es decir, que este sigma 1 sería también conocido como el esfuerzo principal mayor, ¿no?, que alcanzó la muestra cuando falló. Entonces, fíjense, ¿no? Podemos decir entonces que en este ensayo, sigma 1 representa a Q sub U. Es decir, que sigma 1 tendría un valor de 85 kilopascales, ¿no? Luego, ¿qué más podemos decir de este gráfico de compresión sin confinar? ¿A qué era igual la cohesión ahora? Claro. Recuerde que la cohesión sería este valor de aquí, ¿no? La cohesión sería este valor de aquí, ¿no? Esto sería la cohesión. ¿Cómo obtengo este valor? Pues simplemente sacando, qué sería esto del círculo? Esta línea que puse aquí vertical, ¿qué representaría en el círculo? La El radio. cortante. El radio, el radio de ese círculo. ¿Y a qué sería igual radio entonces? Si dijimos que todo esto es Q sub U, entonces este radio, ¿a qué sería igual? A Q sub U dividido para 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ingeniero. Es decir, que la cohesión, que es el radio de este círculo, ¿no? La cohesión sería entonces 85 dividido para 2. Eso nos da 42,5 kilopascales. Que a su vez, en este tipo de materiales arcillosos, ¿a quién representa la cohesión también? Al, Corte. Al al, esfuerzo cortante. al esfuerzo cortante. Ahora vámonos justamente con la ecuación de cortante. En la prueba tercial, con C igual a 0 y con el esfuerzo principal mayor, 85 kilopascales, nosotros podemos decir que la resistencia al corte del material es igual a C más esfuerzo tangente phi, ¿no? De donde si C es igual a 0, el cortante entonces sería igual a esfuerzo por tangente de phi. Esfuerzo normal, recuerde que este es el esfuerzo normal en la prueba triaxial. Y de aquí nosotros podemos decir que
este esfuerzo sería igual al cortante, que recuerde que el cortante, volviendo acá al gráfico que dice chueco acá arriba, volviendo a este gráfico chueco, si yo dibujo la línea de falla de este material en el en el ensayo de compresión simple, la línea de falla sería esta horizontal de aquí. Por eso decimos que en este ensayo de compresión simple, la resistencia al corte es igual a la cohesión, porque la envolvente de falla es prácticamente una horizontal como esta. Vamos a ponerle otra forma de pronto para no confundir aquí las cosas. Vamos a ponerle otro color. Esa línea roja representa, mejor dicho, ¿no?, la envolvente de falla en un ensayo de compresión sin confinar. Entonces aquí decimos el famoso tangente phi igual cero. Si phi es igual a cero, entonces el cortante es igual a la cohesión, como hemos marcado acá. Entonces, como es la misma muestra, podemos decir entonces que el esfuerzo normal en la prueba triaxial sería, o el esfuerzo, digamos, total en la prueba triaxial normal sería 42,5, que es el valor de la cohesión, ¿no?, dividido para la tangente de phi. ¿Qué es la cohesión o qué es el cortante? Aquí es lo mismo, ¿no? Haciendo la operación nos da que ese esfuerzo total, este esfuerzo tau, perdón, sigma, es igual a 91,14. O sea, ese es el esfuerzo que sería aquí, ¿no? Esfuerzo total, 91,15, 14. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos despejando sigma, ¿no? C igual 0, sigma entonces es igual a tau dividido por la tangente de phi. Eso es lo que estamos haciendo en este paso. Y luego, por concepto, la presión de poros es igual al esfuerzo total normal, ¿no?, menos el esfuerzo efectivo. En este caso, el esfuerzo efectivo, sigma 1, sería igual a 85. Por tanto, la presión de poros sería, restando estos dos valores, 6,14. Entonces, como ven, hay ejercicios que pueden venir en esta forma, combinados, es decir, dos tipos de ensayos hechos al mismo material. En este caso han hecho un ensayo consolidado no ordenado, con el cual obtuvieron el ángulo phi', y por otra parte hicieron el ensayo a esa misma muestra, un ensayo de compresión sin, ¿no?, sin confinar, de donde nosotros sacamos estos valores de Q sub U, ¿no?, 85 kilopascales en este caso. Y también sacamos esta condición, sigma 3 igual a 0. Y además obtuvimos la cohesión. Considerando los resultados de este ensayo de compresión simple, que nosotros en el círculo de Mohr sería algo como esto. Este sería
el gráfico, ¿no?, de resistencia de ese material, este, en un ensayo de compresión sin confinar. Entonces, básicamente aquí, ¿hay alguna pregunta? Dos y 46. Bueno, vamos haciendo un último ejercicio. Si no hay preguntas, vamos haciendo un último ejercicio. Veamos uno de aquí. Veamos este ejercicio de aquí. Un suelo cohesivo nuevamente. Un suelo cohesivo fue probado en un ensayo triaxial consolidado no drenado con medida de la presión de poros. Dice. Es decir, que durante el ensayo consolidado no drenado se mantuvo una determinada presión de poros en el material. Por tanto, en ese ensayo se obtuvo estos parámetros de resistencia. Parámetros de resistencia que están en esfuerzos totales, porque fíjense que aquí dice phi igual 24 grados y C igual 26 kilopascales. Como no tienen el sufijo prima, entonces eso indica que esos parámetros fueron obtenidos con aplicación de esfuerzos totales, es decir, que no se permitió el incremento de la presión de poros para obtener esos valores. Y también con otra prueba de las mismas, pero ahora permitiendo que se incremente la presión de poros, se obtuvieron estos otros parámetros de resistencia en condiciones de esfuerzos efectivos. Por eso ven ahí phi' y C'. ¿Cuándo aparecen estos esfuerzos efectivos? Cuando yo permito que la presión de poros se incremente en el material. Aquí tenemos 27 grados y 30 kilopascales. Si las muestras, dice, fueron probadas bajo la misma presión de confinamiento o presión de cámara, 45 kilopascales, se ensayaron a la misma presión ambas, ¿no? Entonces nos piden calcular aquí, nos piden calcular, en primer lugar, cuál sería el desviador de esfuerzos en la falla. Y lo segundo, cuál sería la presión de poros en la falla. Entonces, en este ejercicio, nosotros tendríamos, si nosotros dibujamos esta condición del ejercicio, tendríamos estos círculos de aquí. Vamos a verlos. ¿Dónde están? Si nosotros dibujamos esa condición de falla, tendríamos este gráfico, justamente, este de aquí. Tendríamos en primer lugar, en esfuerzos totales, parámetros phi y C, y tendríamos en condición de esfuerzos efectivos, aquí el gráfico ya no pasaría por el origen, ¿no?, sino que el gráfico tendría un valor de cohesión. Ya no sería así como está aquí en el dibujo, sino que sería, voy a hacer un rayado. ¿Cuánto era la cohesión efectiva? Era un poco mayor que la cohesión total, ¿no? Un poco mayor. Entonces voy a ponerle yo
algo como esto, una línea de esto. Esa línea que he trazado representa el lugar geométrico de la falla en condiciones de esfuerzos efectivos del mismo material donde se hizo antes una prueba midiendo esfuerzo total. Es decir, sin permitir acá que la presión de poros aumente. Mientras que en esta línea de acá, en esfuerzos efectivos, sí estamos permitiendo que esa presión de poros incremente. Y eso justamente es lo que tenemos que hallar. Miren que el ejercicio nos pide encontrar cuál es el valor de U. Según este gráfico, U sería igual al esfuerzo principal mayor en condiciones de esfuerzo total, ¿no? Menos el esfuerzo principal mayor también en condiciones de esfuerzos efectivos. Esta diferencia de estos dos valores es lo que representa al incremento, a la presión de poros que nos piden calcular. Y por otra parte, nos piden calcular también el desviador de esfuerzos en el momento de la falla. Para esto podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Primero, hacerlo en forma gráfica, es decir, dibujar tanto la cohesión como la fricción a una escala conveniente y con los ángulos de inclinación que dice los ejercicios, ¿no? Ambas líneas, y luego a partir de ahí trazar círculos que sean tangentes a esa línea que usted dibuja, ¿no? Dos círculos tangentes, y con eso usted encuentra, ¿no?, de, los valores de sigma 3 y de sigma 1. O si no, vamos a hacerlo de forma analítica, aplicando las ecuaciones que tenemos nosotros de resistencia, ¿no? Por ejemplo, aquí esta ecuación trabaja para encontrar el esfuerzo principal mayor en condiciones de esfuerzos totales, está aquí, y en condiciones efectivas, recuerde que es lo mismo, sino que aquí ya no es sigma 1, sino que sería sigma prima 1, y aquí sería sigma prima 3, y aquí sería phi prima, y aquí sería C prima. O sea, es la misma ecuación, solo cambia la condición del esfuerzo. Esta de aquí que les muestro está en esfuerzos totales, y en condiciones efectivas es la misma, pero con el apóstrofe. Sigma prima, todos serían primas aquí, ¿no? El esfuerzo, el ángulo de fricción sería prima, la cohesión es prima, el sigma 1 sería prima también, todos serían prima, el sigma 3 también sería prima, esfuerzos efectivos. Bien, calculemos entonces sigma 1 en ambas condiciones. No sé si esté claro o alguna pregunta. Esfuerzo entonces 1, aquí vamos a hacer vamos a hacer simplemente un reemplazo de valores, ¿no?, que tenemos aquí en el ejercicio. Sigma 1, ¿qué sería igual sigma 1 aquí? Sería igual a sigma 3. Recuerde que sigma 3, según el ejercicio, dice que es el mismo en ambas pruebas. Es decir, que sigma 1 es igual a sigma 3, 45, ¿no?, por la tangente al cuadrado de 45 más 24/2, más dos veces la cohesión. En la cohesión en este caso es 26, ¿no?, 2 por 26, y por la tangente de 45 más 24/2, o phi medio. Ese sería en esfuerzos totales. Y en esfuerzos efectivos es lo mismo, sino que aquí en cambio, yo lo que hago es simplemente
aumentarle el apóstrofe. Ya no sería sigma 1 solito, sino que sería sigma prima 1. Ay, ya que no me deja. Eso es lo malo de esta vaina. Qué manera. O sea, aquí le ponemos prima, sigma prima 1, que también será igual a 45, tangente, todo esto lo mismo, sino que obviamente aquí lo que cambia son los valores de phi, ya no es 24, sino que ahora es phi prima, no, phi prima sí es 24, el que cambia es C prima. No, aquí no he copiado bien los datos, a ver, déjenme ver, el ejercicio no tiene los mismos valores, son diferentes. En el un caso era, ¿cuánto? ¿Alguien copió el ejercicio? ¿Cuánto eran 6 phi? En el primer caso, el phi es de 24 y C de 26 kilopascales. En el segundo caso, phi prima es de 27 y C prima sería de 30. Ya, eso, ¿no? Entonces C prima sería, ¿cuánto? 27, 30, profe, ¿perdón? 30. Ah, ya 30, y phi prima es 27. Así estamos, ¿no? Ahí. Entonces aquí sería 30 sobre, aquí sería phi 27 sobre 2, y aquí sería 2 por 30. Aquí 27 sobre 2. Y calculamos los dos esfuerzos. Y luego U, como vimos en el gráfico, es la diferencia de los dos. Ya se me va a acabar el tiempo, simplemente lo dejo planteado. Y para calcular sigma 1 menos sigma 3, que es la otra pregunta, el desviador de esfuerzo, podemos nosotros aplicar en cambio esta otra ecuación que yo les había mostrado al comienzo de la clase, esta de aquí, esta otra ecuación, sigma 1 menos sigma 3, este es el desviador de esfuerzo. En esfuerzos totales sería esta ecuación, y en esfuerzos efectivos sería la misma, sino que tiene el apóstrofe. Hacemos lo mismo, reemplazamos valores y obtenemos ese esfuerzo desviador en cada uno de los instantes de la falla, ¿no? En condiciones totales y en condiciones efectivas. Bueno, yo ya aquí voy a tomar lista y los dejo, traten de hacerlo. Cualquier pregunta, tienen el correo, ¿no?